En la mayoría de los capacitores tenemos un material no conductor entre las dos placas de metal que conforman a este capacitor. Y esto se hace por dos razones. Una es que evita que se toquen las dos placas de metal, lo cual es importante ya que si estas placas de metal se tocaran entre sí, entonces no se podría almacenar la carga, ya que habríamos completado el circuito. Pero hay otro beneficio de insertar un material no conductor entre estas dos capas de metal. Esto siempre va a incrementar la capacitancia del capacitor. Siempre y cuando el material sea no conductor, no importa de qué material sea. Siempre y cuando no cambiemos el área o la separación entre las placas, el colocar un material no conductor siempre va a incrementar la capacitancia. El nombre que le damos a aquel material no conductor que se coloca entre las capas metálicas de un capacitor es dieléctrico. Pero ¿por qué un dieléctrico va a incrementar la capacitancia? Para descubrirlo, veamos este ejemplo. Conectamos una batería de voltaje B a un capacitor. Las cargas se van a separar. Ahora digamos que quitamos la batería y vemos que las cargas se quedan atascadas en cada placa, ya que las cargas negativas no tienen una ruta para reunirse con las cargas positivas. Así que aunque quitemos la batería, vamos a mantener la misma carga, así como el voltaje, que se va a mantener igual al voltaje que tenía la batería. Ahora imaginen que insertamos un dieléctrico entre las placas metálicas de este capacitor. El material dieléctrico está conformado por átomos y moléculas, las cuales cuando se colocan entre las placas de este capacitor cargado, las cargas negativas en el material dieléctrico se van a sentir atraídas hacia las cargas positivas de la placa del capacitor. Pero estas cargas negativas no pueden llegar a estas cargas positivas de la placa, ya que este dieléctrico no es conductor. Sin embargo, las cargas negativas se pueden cambiar de lugar o alinearse hacia la placa positiva. Esto ocasiona que la carga en los átomos y moléculas de este material dieléctrico se vuelvan polarizadas. Viéndolo de otra manera, podríamos decir que el átomo se estira, de manera que un extremo se vuelve más o menos en general negativo y el otro extremo se vuelve en general positivo. También es posible que el material dieléctrico ya estuviera polarizado, ya que algunas moléculas naturalmente están polarizadas, como las moléculas del agua. En este caso, cuando colocamos el dieléctrico entre las capas del capacitor cargado, la atracción entre el lado negativo de la molécula polarizada y la placa positiva del capacitor se van a atraer. Va a ocasionar que las moléculas polarizadas roten, permitiendo que los lados negativos estén un poquito más cercanos a la placa positiva. De cualquier forma, el resultado final es que el lado negativo de los átomos y moléculas va a estar de cara hacia la placa positiva del capacitor cargado y los lados positivos de los átomos y moléculas van a estar de cara hacia la placa negativa de este capacitor cargado. ¿Y cómo es que esto incrementa la capacitancia? La razón de esto es porque se reduce el voltaje entre las placas del capacitor. Y reduce el voltaje porque, aunque tenemos la misma carga en ambas placas del capacitor de la que teníamos cuando se cargó con la batería, la contribución al voltaje a través de las placas está siendo parcialmente cancelada, ya que algunas de las cargas del lado positivo del capacitor tienen su contribución al voltaje negada por el hecho de que tienen una carga negativa junto a ellas. De forma similar, del lado negativo del capacitor, seguimos teniendo la misma cantidad de carga que hemos tenido antes, pero algunas de las cargas negativas tienen cancelada su contribución al voltaje por el hecho de que tienen una carga positiva junto a ellas, por lo que la carga total en este capacitor se mantiene igual, pero el voltaje a través de las placas se ha decrementado debido a la polarización del material dieléctrico. Si vemos la definición de capacitancia, vemos que si la carga permanece igual, pero disminuye el voltaje, la capacitancia se va a incrementar, ya que al dividir entre un número más pequeño por el voltaje, nos va a dar un mayor valor para la capacitancia.
Así que en este caso, insertar un dieléctrico va a aumentar la capacitancia al disminuir el voltaje. Veamos otro caso en donde insertamos un dieléctrico. Nuevamente, pongamos una batería de voltaje V a cargar por completo un capacitor. Y ahora pongamos un dieléctrico entre las placas de este capacitor cargado. Pero en esta ocasión vamos a dejar conectada la batería. ¿Qué va a suceder ahora? Pues igual que en el caso anterior, las moléculas y átomos de este material se van a polarizar y se van a alinear en estas placas. Se van a polarizar y se van a alinear, de manera que sus lados negativos vean hacia la placa positiva y sus lados positivos vean hacia la placa negativa, lo que de nuevo va a reducir el voltaje entre estas dos placas. Pero recuerden que dejamos conectada la batería y esta batería va a hacer lo que toda batería tiene que hacer para mantener el voltaje a través de este capacitor igual, que este voltaje sea el mismo que el voltaje de la batería, ya que esto es lo que hacen las baterías. Tratan de mantener un voltaje constante. Y ya que el dieléctrico reduce el voltaje entre las placas del capacitor, al cancelar las contribuciones de algunas de las cargas en las placas, la batería va a ocasionar que más cargas se separen, hasta que el voltaje a través del capacitor sea el mismo que el voltaje de la batería, por lo que las cargas almacenadas en el capacitor van a aumentar, pero el voltaje va a permanecer igual. Si vemos de nuevo la definición de capacitancia, la carga en el capacitor aumenta después de que insertamos el dieléctrico, pero el voltaje a través de las placas del capacitor permaneció igual, ya que sigue conectado a la misma batería, por lo que, de nuevo, el efecto de insertar un dieléctrico es el de aumentar la capacitancia. En este caso, una mayor cantidad de carga para la misma cantidad de voltaje. Para calcular cuánto más se aumentó la carga, necesitamos conocer lo que se llama la constante dieléctrica del material que insertamos entre las dos placas. La constante dieléctrica a menudo se representa con la letra griega kappa o simplemente una K. La fórmula para calcular cuánto cambia el dieléctrico la capacitancia es bastante sencilla. Si la capacitancia de un capacitor antes de insertar el dieléctrico es C, entonces la capacitancia después de insertar el dieléctrico va a ser K por C. Y debemos notar que como un dieléctrico siempre va a aumentar la capacitancia, la constante dieléctrica K para un material no conductor siempre va a ser mayor a 1. Si, por ejemplo, un capacitor tiene una capacitancia de 4 farads, cuando insertamos un dieléctrico con una constante dieléctrica igual a 3, la capacitancia será ahora de 12 farads.